Damos la palabra a la diputada doña Esther González de Nueva Canarias para un primer turno de su comparecencia sobre la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. Tiene su señoría un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Señor consejero, buenos días, señorías, buenos días también. En febrero del año 2016, hace ya unos 14 meses, y a petición del grupo al que represento de Nueva Canarias, la ex consejera de Obras Públicas y Transporte compareció en esta misma comisión para informarnos sobre la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre por Carreteras en Canarias. La razón de esa petición no era otra, o sea, de esa petición de comparecencia, era el hecho de que ya habían pasado casi 9 años de la aprobación de la ley y 1 año y pico de las modificaciones introducidas en la misma sin que se solucionaran hasta ese momento gran parte de los problemas que desde su nacimiento la ley presentaba. Problemas de los que, a modo de ejemplo, le voy a decir unos cuantos. El primero, la regulación del transporte escolar, ya que, entre otros, existían 2 normas que regulaban con requisitos diferentes e incompatibles una misma actividad sin que ambas normas fueran excluyentes, es decir, había que aplicar las dos simultáneamente, no había que aplicar, sigue teniéndose que aplicar las dos simultáneamente. Problemas también en cuanto a la regulación del transporte a la demanda, ya que en la ley se determina que las empresas con centros de trabajo de más de 200 trabajadoras deberían ofrecer un servicio de transporte a la demanda con el objeto de contribuir a los objetivos de movilidad previstos en la ley y en los planes que la desarrollan, cuestión que no ha podido exigirse a las empresas porque ni siquiera las propias administraciones públicas que tendrían que incoar los expedientes sancionadores a esas empresas por incumplimiento del precepto legal cumplen con esa normativa. En tercer lugar, problemas en cuanto a la determinación de la capacidad económica de acceso al mercado del transporte discrecional de viajeros, ya que en la ley del 2007, no se contempló el concepto de plaza para los vehículos de transporte de viajeros, por lo que no fue posible establecer requisitos de acceso en base a este criterio, sino en base al concepto de vehículo, lo que ha tenido como consecuencia que sea más gravoso obtener una autorización canaria para la que se exige un mínimo de 9 vehículos que una autorización estatal para la que se exige un mínimo de 5 vehículos. Problemas también en la aplicación del concepto de grupos de empresas, porque la realidad empresarial, tanto en el mundo del transporte como en el del turismo, como en el del comercio o como en el resto de los sectores productivos, es la conformación mercantil en base a diversas sociedades que pertenecen a un único titular societario, o al menos a uno claramente mayoritario, constituyendo los llamados grupos de empresas. Sin embargo, la normativa canaria de transporte no contempla ese concepto. ¿Y qué ha ocurrido con ello? Que impide que conductores y vehículos de una empresa, miembros de un grupo, puedan prestar servicios relacionados con las demás sociedades de ese grupo. Y por último también problemas en el ámbito de los regímenes de inspección y de sanciones, ya que se aplica el mismo régimen sancionador en cuanto a las cuantías que al resto del Estado español, sin que la ley contemple ninguna reducción, aunque sea en los supuestos de infracciones leves, que palíe la menor rentabilidad de las empresas canarias de transporte respecto a las del territorio nacional, por lo menos debido a su escasa capacidad y en cualquier caso menor capacidad que las del territorio insular para generar economías de escala. De hecho, ni no en vano, en todas estas situaciones y todos estos problemas vienen recogidos en las exposiciones de motivos del borrador del proyecto de ley de modificación de la Ley 13/2017, que estuvo en exposición pública y que además reza así, que la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte de Carreteras de Canarias fue promulgada a finales de la legislatura 2003-2007, en un momento un tanto convulso y de forma apresurada, sin tenerse en cuenta otras circunstancias que a posteriori han influido negativamente en su aplicación. Además, continúa la exposición de motivos diciendo que el solapamiento de normas de ámbito nacional en vigor hasta tanto se promulgaran los reglamentos de desarrollo oportuno, las competencias exclusivas del Estado en distintas materias e incluso las incorrecciones y contradicciones del articulado, que es lo que antes decía, y el vacío legal en ciertos aspectos ha contribuido a una confusión en su aplicación, por lo que los cabildos insulares, que son los organismos competentes en la gestión administrativa y en su aplicación, por tanto, han visto dificultad en su aplicación, lo que exige
está claro su modificación. Y además continúa hablando de la aplicación o de la transposición de las directivas europeas a las leyes estatales y por tanto a la ley canaria. Entonces, la realidad es que, como le dije antes, han pasado 14 meses, o sea, 14 meses más tarde de esa comparecencia de la ex consejera de Obras Públicas, la cosa continúa igual, y por eso es lo que le solicito que nos cuente cuál va a ser la hoja de ruta de usted, del nuevo consejero, respecto a la modificación de esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, en nombre del Gobierno, señor vicepresidente y consejero de Obras Públicas, tiene usted la palabra por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Como bien saben, y como bien ha dicho la portavoz de Nueva Canaria, la que ha pedido la comparecencia, el anterior equipo encargado de dirigir la consejería estimó necesario un proceso de estudio y modificación de la Ley 13/2007 de ordenación del transporte por carretera de Canarias, a la que en el pasado ya se le ha efectuado, también lo has comentado, modificaciones de carácter puntual. La ley ha sufrido varias modificaciones en virtud de la Ley 14/2009 del 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 795 de 6 de abril de ordenación del turismo de Canarias. También se hizo una modificación aprovechando la Ley 6/2011 de 21 de marzo, por la Ley 4/2012 25 de junio de medidas administrativas y fiscales, y por último la que mencionaban de la Ley 9/2014 de 6 de noviembre. La última modificación efectuada se realizó, como decía, en virtud de la Ley 9/2014 de 6 de noviembre de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, que supuso la incongruencia de determinados requisitos en distintas actividades del transporte, como es el caso de la actividad denominada arrendamiento de vehículos con conductor. Señorías, no me cabe duda de que coincidimos más que diferimos en esta materia. Creo que todos los aquí presentes coincidimos en la necesidad de revisar nuevamente y a fondo nuestro actual sistema de transporte terrestre. Sin duda, la ley precisa de ciertas modificaciones en su articulado, importante para el transporte en Canarias, en definitiva para adaptar la forma de transporte a la realidad de Canarias y también adaptar las distintas normativas estatales y europeas. La Ley 13/2007 de 17 de mayo contaba con un texto elaborado para su revisión que fue acometido en el año 2016. El anterior equipo del área consideró revisar el anteproyecto y estudiar nuevamente el texto del mismo, con motivo del descontento de los sectores con las modificaciones anteriores. El actual anteproyecto de ley, que fue sometido a exposición pública desde el pasado 9 de noviembre del 2016, también ha levantado el descontento en los principales sectores del transporte terrestre en Canarias. Así se deriva de las alegaciones presentadas, pero también de las reuniones que he mantenido con los sectores, por lo que no resulta lógico, después de estudiar las alegaciones, continuar con el proceso dando la espalda a esos sectores, cuando lo que buscamos es justo lo contrario, que dé respuesta a los problemas y a las circunstancias que ha generado la vigente ley. La actual ley, si bien requiere de cambios sustanciales, fue una norma que en su momento fue respaldada por un amplio consenso de las administraciones públicas competentes y del sector del transporte por carretera en Canarias. Ese debe continuar siendo nuestro principal objetivo, el consenso. La ley vigente recoge la figura de la Mesa del Transporte Terrestre, un órgano que no había sido desarrollado hasta el momento y que recientemente hemos regulado su creación mediante Decreto 129/2017 de 27 de marzo, por el que se crea y se aprueba su reglamento de organización y funcionamiento. Constituye, sin lugar a dudas, un punto de inflexión para obligarnos a modificar el texto, ya que la Mesa del Transporte ha sido creada precisamente como órgano consultivo de asesoramiento y debate en materia de transporte terrestre. Por tanto, debe ser en la propia mesa representada, donde están representados todos los sectores, donde se establezcan las directrices básicas para acometer la modificación de la ley. Es precisamente la composición de la mesa la que va a hacer posible el consenso y el diálogo entre las partes, ya que está constituida por representantes de las administraciones públicas competentes en materia de transporte y representantes de los sectores económicos y sociales afectados por el transporte. La participación hará de esta mesa un foro de debate y coordinación, tratando de consensuar, escuchar, debatir y dar respuesta a las necesidades de los sectores, y tratará de aunar las políticas insulares y regionales en materia de transporte y de movilidad en Canarias. Es, por tanto, un objetivo prioritario de esta consejería la revisión efectiva de la Ley de Transporte. Muestra de ello son las numerosas reuniones a lo largo de estos 100 días he mantenido con el sector del transporte terrestre en Canarias, con la Federación de Taxis de Islas Canarias, FEDETAX, Astracan, ATAC, ASEAC,
Asociación Canaria de Empresas de Auxilio en Carretera, la FED, la Federación Empresaria de Transporte, APECA, la Asociación Profesional de Coches de Alquiler, entre otros muchos. Y todas ellas han coincidido en que con el nuevo texto de la ley que se pretende aprobar, es decir, con el anteproyecto que estaba redactado, no se responde a los problemas reales a los cuales se enfrentan los sectores cada día. No podemos olvidar que son los transportistas y las asociaciones vinculadas al transporte terrestre los que están en contacto diario con la realidad del transporte por carretera en el archipiélago, así como las administraciones competentes. Son pieza clave para la reformulación del texto normativo. Solo con el diálogo y el consenso del sector será posible mejorar la ley, de ninguna manera sin ellos. Como les he comentado, la nueva mesa de transporte será una herramienta fundamental para la reformulación de la norma que debe regir y articular el transporte terrestre en el archipiélago de cara a los próximos años. Igualmente, esta consejería tiene previsto la revisión de los reglamentos de desarrollo de la citada ley, las distintas normas que están pendientes de ser desarrolladas, así como la regulación de las demandas del sector. Muestra de nuestra responsabilidad es pensar que el futuro del transporte en Canarias, y no para hoy ni para mañana, sino a largo plazo. Por ello, resulta conveniente, antes de aprobar un texto con el que los sectores no se encuentran respaldados, revisar el texto y estudiar todos los escenarios posibles, y no descartamos el desarrollo de reglamento o la modificación puntual de algunos aspectos de la ley para dar salida a los problemas más principales que presenta la actual norma vigente, reforzar la seguridad jurídica y clarificar algunos aspectos de la misma. Muchas gracias. A continuación, en nombre del grupo solicitante Nueva Canarias, doña Esther González, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. Señor consejero, yo, como lo dije antes, exactamente llevamos 14 meses desde aquella comisión, 10 años desde la creación de la ley, sin que esos problemas que existen desde su inicio, y que efectivamente han habido diversas modificaciones, pero que realmente esas modificaciones lo único que han hecho es parchear la ley original, porque los problemas de origen siguen existiendo. Yo le felicito si el planteamiento que tiene me parece perfecto, es que si la modificación general de la ley se dilata, se llevan a cabo actuaciones puntuales para modificar estas cuestiones que llevan a tener primero una inseguridad jurídica importante por parte de los transportistas y un problema grave por parte de los cabildos para su aplicación, además de que tampoco hay coordinación entre todos los cabildos para aplicarla de forma unánime o de forma igual. Lo que sí también es cierto es que el segundo borrador de la ley que salió a exposición pública ha creado más folios que siglas. El segundo borrador tiene más folios, más serios, incluso que el primer borrador, y de hecho en enero, a final de enero de este año, incluso pues la Federación Regional del Taxi de Canarias, la Confederación Canaria de Trabajadores Autónomos del Taxi y la Asociación de Transportistas de Canarias, que además suponen una amplísima mayoría del sector del transporte terrestre en Canarias y tienen representación en todas las islas, le remitieron un escrito en el que dejaron constancia del más absoluto rechazo al íntegro contenido del borrador del proyecto de ley, y además al hecho de que no hubiera sido consensuado previamente con la mayoría del sector y los diferentes agentes y asociaciones implicados. O sea que es que al final, en definitiva, lo que manifestaron fue un rechazo al fondo y un rechazo a la forma, donde solicitaban que entablara un diálogo claro y un diálogo sincero en orden a elaborar una normativa que contemple pues las verdaderas necesidades y singularidades del sector del transporte terrestre. Yo entiendo que ellos hablan de las verdaderas necesidades y singularidades desde el punto de vista de los transportistas. Entiendo que las necesidades son más, pero bueno, obviamente los operadores, creo que la opinión de los operadores tienen un papel relevante. Yo llegado a este punto, sí quiero felicitarle por su primer logro en materia de transporte terrestre, que es la aprobación del decreto por el que se crea la mesa de transporte, porque es que ya igualmente tras 10 años de aprobación de la ley, el 2007, que además que en esa ley se mandataba al gobierno de Canarias a crear la mesa con un órgano consultivo y de asesoramiento y de debate en materia de transporte, pues por fin se cree. Felicitarle además por su apuesta decidida porque esta ley salga con el máximo consenso, de que haya debate por parte de todos los operadores, y yo bueno, siempre entenderé que nadie o no todos van a estar de acuerdo al 100% en todo, pero
por lo menos, o creo que es importante que por lo menos todos salgan con el mismo nivel de insatisfacción, no unos muy insatisfechos y otros muy pocos, ¿no? En cualquier caso, y volviendo al borrador del anteproyecto de ley, al segundo borrador, al que estuvo en exposición pública, y estando de acuerdo en parte con los argumentos esgrimidos en la exposición de motivos, que son las que luego se desarrollan en el resto en el articulado, y hay otros en lo que no estoy tanto, y fundamentalmente los referidos a la adaptación de la ley a las directivas europeas, porque también por orden temporal, esto fue en noviembre, si no recuerdo mal, esta borrador no tiene en cuenta la sentencia Mayotte, que fue del pasado 15 de diciembre y que consolida el artículo 749 del vigente Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y que además da luz verde a que cualquier tema que se aborde en las reuniones del Consejo Europeo deba ponderarse desde la óptica de la distancia justa y de la zona habitable de las regiones ultraperiféricas. O sea, no en vano, de hecho, el presidente del gobierno, el señor Clavijo, en el cuarto foro de la RUP, a final del mes pasado, decía que, y entiendo que acertadamente, que las normas europeas deben reflejar desde el principio las singularidades de las regiones ultraperiféricas, y además continúa diciendo que lo que se quiere es adaptar ciertas normas europeas para que sean aplicadas a nuestro territorio, o sea, a los territorios ultraperiféricos, entre los que está Canarias, sino que lo que aspiramos es que desde la misma concesión de la normativa ya están reflejadas nuestras singularidades. Y está claro que una de las singularidades que afecta a todos los territorios ultraperiféricos, pero en particular a Canarias, es su fraccionamiento, somos islas, y su ultraperificidad, su lejanía. Y eso hace, como dije también en mi primera intervención, que hay que tener en cuenta para eso la escasa capacidad de las empresas de transporte terrestre para generar economías de escala y garantizar su rentabilidad, con lo que, si queremos que continúen existiendo las empresas, si queremos que continúe existiendo el sector canario del transporte, llámese de mercancías, llámese de viajeros, llámese colectivo, llámese individual, es necesario pues que la normativa, en este caso la ley canaria, tenga en cuenta esas particularidades, porque lo que yo sí veo en este segundo borrador es que es un borrador que aboga por la liberalización del sector, y eso en Canarias, donde no es posible para las empresas, para el sector del transporte, pues buscar nuevos mercados, e insisto, generar economía de escala, pues posiblemente sea su muerte, y eso no solo conlleva la muerte del sector, conlleva la pérdida de muchísimos puestos de trabajo, y conlleva pues la pérdida, o pone en riesgo la cohesión social de Canarias. Entiendo que eso es necesario tenerlo en cuenta. Yo me he reunido pues por mis largos años de relación con el sector del transporte, con muchos de ellos, y efectivamente, o sea, entienden que hay que ir con los tiempos, que hay que adaptar pues determinadas situaciones, pero desde luego lo que no se puede hacer es tratar al sector del transporte terrestre de Canarias, de cada una de las islas, como si fuera un sector, o como si fueran empresas que operan en un sector, en un territorio continental. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.